Gracias a Dios, hermanos, por la vida de los niños que alaban y glorifican el nombre de nuestro Dios, hermanos. Vamos a continuar, hermanos, el culto a nuestro Dios y ahora tenemos la lectura bíblica para preparar nuestros corazones para escuchar el mensaje, hermanos. Busquemos en el libro de Isaías, el capítulo 7, y vamos a darle lectura a los versículos del 10 al 17. Isaías capítulo 7, versículos del 10 al 17. En cuanto lo tengamos, hermanos, nos ponemos de pie para hacer esta lectura de manera unida. Isaías 7, del 10 al 17, dice así la palabra de nuestro Dios. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo de lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los hombres Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Amén. Así de pie, hermanos, recibimos a nuestro pastor que nos trae el mensaje en esta ya tarde, la paz que trae reconciliación. Les invito para que oremos, hermanos. Señor, cuántas gracias te damos porque podemos tener este tiempo de reflexión de tu palabra. Rogamos la dirección de tu Santo Espíritu, pero sobre todo, Señor, que todo nuestro ser esté concentrado en lo que vamos a escuchar, porque viene de ti. Tú nos hablas a través de esta palabra y que, Señor, podamos entender con claridad lo que tienes para nosotros en esta tarde. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. He de confesarles, hermanos, que siempre que cantan los niños me ponen un paquetote bien grande. ¿Por qué? Porque pues el mensaje lo preparan, lo dan y dice el Señor que Dios perfecciona la alabanza de los niños. No hemos escuchado solamente, digamos así, el canto de los niños, sino la alabanza en su máxima expresión. Y bueno, les digo, le dejan a uno la vara alta porque tiene uno que estar a la altura de ellos también. Y bueno, vamos a considerar, hermanos, la reflexión de esta tarde, sobre todo recordando que estamos en el tiempo del Adviento, esa espera del nacimiento del Señor Jesús. Los cantos nos llevaron a eso, precisamente a recordar que el Señor Jesús ha nacido, a recordar que la Navidad se acerca, pero señalábamos la semana pasada, nosotros no le vamos a dar el sentido que tiene la gente en cuestiones de la Navidad. ¿Por qué? Porque toda la gente está encaminada hacia regalar. Y decíamos que esa costumbre la toman, inclusive la Navidad no es una celebración propia de nuestros pueblos, sino es una celebración anglosajona. Pero bueno, tomaron del pasaje cuando los sabios del Oriente llegan y trayendo al menos 3, un regalo cada uno al Señor Jesús. Entonces de ahí surge esa tradición de regalar. La Navidad no es regalar, hermanos, ¿sí? No es regalar. La Navidad tampoco, decíamos, es la época donde vamos a amar, porque eso lo tenemos que hacer toda la vida. El Señor Jesús no nos dijo, ¿saben qué? Ama a tu prójimo solamente cuando recuerdes mi nacimiento, porque en ese entonces no había celebración de la Navidad todavía. No, Él dijo que era algo permanente.
Entonces, sí, vamos a tomar que la Navidad, bueno, hay que dar amor, pero no para esa temporada nada más, hermanos, sino para toda la vida. Es como aquella idea que se tenía sobre todo en algunos pueblos, por ejemplo, no de la Navidad, pero sí de la Semana Santa. ¿Recuerdan? En Semana Santa no se escucha música pagana. En Semana Santa no se ve televisión, no se ve absolutamente nada de eso. Hay que estar concentrados en las actividades de la Semana Mayor. Ya pasando eso, haz lo que quieras. Y entonces dice uno, a ver. La vida de santidad no solamente es para una semana. Porque en una semana a lo mejor vamos a dar testimonio de que somos muy santos y sí nos conmovemos con la historia de Jesús, de su muerte, pero después de eso se nos olvida absolutamente todo. No, hermanos, todo es para hacer de manera permanente. Y en ese sentido, ¿recuerdan cuál dijimos que era el sentido de la Navidad, hermanos? O no me digan que ya se les olvidó. Confirmamos lo que dijo aquel expresidente de los Estados Unidos cuando señalaba que el hombre tiene 40 días de memoria. Pues yo creo que exageró porque apenas han pasado 8 días y ya se nos olvidó. Que es algo que deberíamos tenerlo presente todo el tiempo, hermanos. La Navidad es la manifestación del amor de Dios hacia nosotros al haberse desprendido de su Hijo unigénito y enviarlo a vivir en un estado de humillación, y terminando, la culminación de todo eso fue la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el verdadero sentido de la Navidad, hermanos, y eso es lo que le tenemos que decir a la gente. Pero decíamos que este tema lleva varios subtemas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el saber que Cristo ha venido al mundo a morir por nosotros, lo veíamos la semana pasada, debe traer gozo a nuestro corazón. Nosotros los creyentes en Jesucristo, hermanos, no debemos estar tristes, debemos estar llenos de gozo porque ya no somos condenados. O hermanos, ¿alguien los condena? El apóstol Pablo lo señalaba, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nadie nos puede acusar, y todavía hace la pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Y culmina ahí Romanos 8 haciendo otra pregunta, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nadie, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es a través de Cristo Jesús. Y esto, hermanos, para nosotros debe ser motivo de gozo. Pero también, el otro tema que trae este tema general del Adviento es el de la paz. La paz. Hermanos, yo creo que es algo que todos deseamos ahorita en este momento, ¿o no? ¿No deseamos la paz? ¿No deseamos que todo esté tranquilo, que todo esté bien, que en nuestros hogares reine la paz, como aquí sí dice la mercadotecnia? ¿Sí? Porque también nos hablan de la paz en esta Navidad, pero no debe ser así. Sin embargo, sí es un recordatorio de lo que el Señor ha hecho. Y vamos a centrarnos en la profecía que está aquí señalada en el capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esto es importante, hermanos, ¿por qué? Entrando un poquito en el contexto. Recuerden, hermanos, y lo plantea Isaías, lo hemos señalado, el Señor le da la oportunidad a su pueblo de reconciliarse con Él y corregir el rumbo de lo que estaban haciendo. Señalábamos que el pueblo de Israel inclusive practicaba el sacrificio de niños. Y el Señor los acusa de eso cuando dice, sus manos están llenas de sangre y yo no voy a escuchar sus oraciones por esa razón. Es decir, el pueblo de Israel, como fue a lo largo de toda su historia, se hizo a las costumbres de otras naciones. Costumbres de idolatría, costumbres de paganismo, costumbres de depravación moral y en todos los sentidos. El pueblo de Israel se hizo a los demás. Esto nos recuerda cuando pidieron rey, primero de Samuel capítulo número 8. ¿Se acuerdan cuál fue el argumento de los ancianos ante Samuel para pedir rey? Dice, queremos ser como las otras naciones, queremos tener un rey como tienen las otras naciones. Hermanos, ¿qué el pueblo de Israel no tenía rey?
Claro que lo tenía, y tenía al mejor de los reyes, digamos en palabras del Nuevo Testamento, al Rey de reyes y Señor de señores. Ese pasaje de Samuel capítulo número 8 es un parteaguas porque cambia el rumbo de la historia para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en ese momento están dejando la teocracia y están entrando en la monarquía. Es decir, dejan el gobierno de Dios por el gobierno de una persona. ¿Y cómo les fue con ese primer rey, hermanos? ¿Cómo les fue? Les fue mal. Porque el reinado de Saúl, sí, al principio comenzó bien, pero después la misma situación personal de Saúl, de empezar a meterse en cuestiones de pecado. ¿Se acuerdan que inclusive estuvo en una sesión espiritista? Todo eso lo llevó a ser desechado por Dios. Bueno, viene el segundo rey, David. Más o menos las cosas se compusieron. ¿Por qué? Porque David sí llevó a hacer un reino floreciente a Israel y fue lo mejor de la etapa en la historia de Israel como reino. Y luego viene Salomón. ¿Y qué pasa con Salomón, hermanos? Igual comenzaron las cosas bien, pero todo terminó mal. Y después de Salomón el reino se divide en dos. Pero la historia entonces marcada para Israel es de pecado en pecado. Y sin embargo Dios estuvo ahí para reconciliarse con él. Esa paz. Y este texto, hermanos, de Isaías 7:14 nos da un sentido de paz precisamente. Pero obviamente hay que entender la paz en el sentido bíblico, no en el sentido general, hermanos. ¿Por qué? Si nos preguntan, ¿qué es la paz? ¿Qué diríamos, hermanos? La respuesta más obvia sería la ausencia de conflicto o de la ausencia de problemas. ¿O no para nosotros esa sería la paz, hermanos? Yo hace rato les preguntaba, ¿deseamos paz o no deseamos paz? ¿Deseamos la paz en nuestro estado o no deseamos la paz en nuestro estado, hermanos? Pero ¿en qué consiste la paz en nuestro estado? ¿En qué consiste? En que se acaben las extorsiones, en que se acaben los secuestros, en que se acaben los asaltos, en que se acabe la inseguridad y poder vivir tranquilamente. O sea, que no haya conflictos, que no haya ningún tipo de conflictos. Si hablamos en los hogares, deseamos la paz, pero ¿qué significa el desear la paz en nuestros hogares? Pues que no nos estemos peleando unos con otros, que no estemos discutiendo, que no nos llevemos mal. Si hablamos de la paz de la iglesia, ¿en qué estaríamos pensando, hermanos? En lo mismo, en la ausencia, que no hubiera conflicto, ¿sí? Que no hubiera ningún conflicto, que todos nos lleváramos absolutamente bien. Pero hermanos, esa no es la paz que nos proporciona la Biblia o de la que nos habla la Biblia. El apóstol Pablo habló de la paz diciendo que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. Pero hermanos, si eso no es la paz, entonces ¿qué es la paz? Y más porque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Pero en qué consiste? Porque no nos dijo absolutamente nada. ¿Dónde encontramos la respuesta a esta pregunta, hermanos? La encontramos en los 2 primeros capítulos de la Biblia. Génesis 1 y 2, donde se nos muestra lo que es el término hebreo shalom, la paz. ¿Qué significa la paz? Hermanos, para hacer un análisis más detallado nos llevaríamos mucho tiempo, pero lo voy a resumir en unas cuantas ideas. La paz de la que habla Génesis 1 y 2 consiste en una total y perfecta armonía entre Dios y el ser humano. ¿Cómo hablaba Dios con Adán, hermanos? De manera personal, cara a cara, ¿sí? ¿Había una sensación de superioridad entre Dios y Adán? No la había. ¿Por qué? Porque Dios se manifestaba como el Padre con su Hijo y hablaban y platicaban. Esa es una parte, pero hay otra parte. Debe haber en la paz del Señor una total y perfecta armonía entre el hombre y sus semejantes. ¿Se acuerdan qué fue lo que expresó Adán cuando vio a Eva? ¿Qué dijo? ¡Ay! La mujer que me diste por compañera. ¿Eso fue lo que dijo la primera vez que Adán vio a Eva, hermanos? ¿Se acuerdan del texto o no se acuerdan del texto?
cuando él la ve, antes de que la llamara varona, dijo, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, él se glorió en lo que estaba viendo porque se estaba viendo a sí mismo. No estaba viendo a alguien ajeno a él, sino a alguien que formaba parte de su ser. Inclusive Moisés agrega ese comentario que se encuentra en el versículo 24 del capítulo número 2. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y cuántos van a ser? Una sola carne. ¿Sí? En esa total y perfecta armonía hay que ser uno solo. Es la segunda parte de esta paz. La tercera parte, cuando Dios crea al ser humano, de acuerdo a Génesis 2, ¿qué lo puso a hacer, hermanos? Cuidar el huerto, exactamente, lo puso a trabajar. Es decir, debe haber también una total y perfecta armonía entre el hombre y la creación. ¿Por qué? Porque el hombre es puesto como administrador de lo creado. Y si hablamos en ese sentido, ¿de qué debemos ser en primer lugar administradores, hermanos? ¿De qué? Y fíjense, casi siempre nos vamos a lo que está afuera, ¿sí? Que de la naturaleza, que del agua, que de muchas cosas. Pero hermanos, debemos empezar por nosotros mismos. Porque nosotros debemos en primer lugar ser administradores de nuestra propia vida. Ser cuidadores de este cuerpo, que ¿cómo lo define el apóstol Pablo? ¿Qué es, hermanos? El templo del Espíritu Santo o el templo de Dios. Y pensemos, hermanos, entonces, si yo soy templo del Espíritu Santo, ¿cómo está este templo que yo tengo? Debería estar limpio, debería estar perfecto. ¿Lo está, hermanos? No lo está. ¿Por qué nos enfermamos, hermanos? ¿Cuál es la razón de la enfermedad? Una mala administración y cuidado de nuestro cuerpo. Porque recuerden, ya lo habíamos dicho anteriormente, para que nuestro cuerpo esté sano, necesita ser alimentado bien, adecuadamente. Necesita haber buen reposo, descanso y ejercicio. 3 elementos que nos van a dar un cuerpo sano. ¿Lo hacemos, hermanos? Ya no lo hacemos. ¿Por qué? La alimentación es una alimentación mala. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, hermanos, que lo que más nos gusta es lo que más nos hace daño. ¿Sí? ¿Descansamos bien, hermanos? ¿Descansamos adecuadamente? Para empezar, ¿cuántas horas son? Ya que tenemos varios doctores, ¿cuántas horas son las que tenemos que dormir? 8. Fíjense los niños. Ay, hermano. Les digo que los niños están bien despiertos y nos dejan la vara alta. ¿Sí? 8 horas tenemos que descansar, no dormir. Porque no es lo mismo dormir que descansar. No, descansar. Hermanas, ¿pueden decirme si efectivamente duermen, descansan, no duermen, descansan 8 horas todos los días? Cuando nada más se la pasan pensando todo lo que tienen que hacer al día siguiente. Y ese todo lo que tienen que hacer no solamente se habla del quehacer, de la comida, no, sino están preocupadas por sus hijos, qué van a hacer. Si están con ustedes, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer para que estén bien? Si ya no están con ustedes, aún mamás se preocupan porque si es varón, ¿esa mujer le estará dando bien de comer a mi hijito? ¿Lo estará atendiendo bien? ¿Sí? Si es mujer, ¿ese hombre estará atendiendo bien a mi hijita? O sea, hay esa preocupación. Y no me digan que no, hermanas. No me digan que no. ¿Sí? Porque las hay. Conozco hermanas que se la pasan diciendo que están preocupadas por sus hijos, aun cuando ya hicieron su propio hogar. Pero bueno, ahí está. Entonces, hermanos, esta paz de la que el Señor nos habla tiene que ver con este estado de perfecta armonía. Entonces, para resumir, entre Dios y el hombre, entre el hombre y el hombre mismo, entre el hombre y la creación. Pero ¿qué pasó? ¿Se mantuvo esa paz, hermanos? No se mantuvo por cuestiones del pecado. Y lo primero que se rompió fue la relación con Dios. Hermanos, ¿cómo están los hombres con Dios? Aún nosotros mismos, ¿cómo estamos con Dios? ¿Podemos decir que estamos bien con Dios, hermanos? ¿Llevamos una buena relación con Dios?
o andamos mal y híjoles, ya me peleé con el Señor porque yo le pedí esto y no me lo concedió y Señor, ¿por qué no me lo concedes? ¿Por qué me dices que no? Sí, mira, y nos ponemos en una actitud fariseica, mira Señor, yo asisto al templo todo el tiempo, yo diezmo y mi diezmo ahí está y hasta doy más de mi diezmo. Yo ofrendo y mi ofrenda de gratitud es, nadie se compara con lo que yo doy de ofrenda. Yo oro todos los días, leo la Biblia todos los días, ayudo al prójimo y bueno, me pongo como lo mejor de lo mejor. Pero ¿qué dijo Jesús, hermanos? ¿Qué dijo? No seas como esos hipócritas que están en las calles ahí, los fariseos, gritando a voz de cuello lo que son. No, mejor sé como aquel pecador publicano que con el rostro en el suelo solamente expresó: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. La diferencia, la actitud del corazón. La actitud del corazón. Y hermanos, en ese sentido entonces, nosotros desde el momento en que pecamos no estamos bien con Dios. Es más, antes de Jesucristo no estábamos bien con Dios, estábamos alejados de Él, estábamos peleados con Él. Y el apóstol Pablo dice que éramos enemigos de Dios. ¿Se imaginan, hermanos, ser enemigo de Dios? ¿Se han puesto a considerar lo que implica ser enemigo de Dios? La pregunta es, ¿seguiremos estando en esa condición de ser enemigos de Dios, hermanos? ¿Estamos enemistados con Dios? Y a pesar de todo eso, hermanos, a pesar de todo eso, que si lo pusiéramos en una balanza, hermanos, nuestra vida no debería ser merecedora de absolutamente nada, nada, porque constantemente le fallamos a Dios, constantemente pecamos, constantemente nos olvidamos de sus mandamientos, de sus estatutos y de sus leyes, constantemente nos olvidamos de mantener una comunión con Él. Tenemos la comunión cada vez que tenemos problemas o cada vez que nos acordamos si bien nos va, ¿sí? A pesar de eso, este texto, les decía, es importante, porque ese Dios que está en las alturas, ese Dios que está en su trono celestial, ha decidido bajar y reconciliarse con nosotros. ¿Se imaginan, hermanos, lo que implicó el que Dios quisiera reconciliarse con nosotros? ¿Qué fue lo que hizo Dios para reconciliarse con nosotros, hermanos? No solamente es el hecho de haber enviado a su Hijo, sino haber olvidado todo lo que nosotros le hicimos. Pongamos en una balanza, hermanos, siempre hablamos de las cosas buenas que le pudiéramos presentar a Dios. Ahora pensemos rápidamente en 2 segundos todas las cosas malas que hemos hecho por las cuales Dios nos rechazaría. Pensemos, hermanos, ¿por qué cosas Dios nos rechazaría? Ahora, ¿qué creen que pese más? ¿Las cosas que Dios podría tomar en cuenta para salvarnos o las cosas que tomaría en cuenta para rechazarnos? ¿Hacia dónde se inclinaría la balanza, hermanos? ¿Hacia dónde? Y estoy seguro que todos, yo me incluyo también, que la balanza se inclinaría hacia las cosas que el Señor tomaría en cuenta para rechazarnos. Sin embargo, no lo hizo así, hermanos. No lo hizo así, porque Él podía tomar todo eso negativo de nuestra vida para decirnos: háganle como puedan. Yo les di la oportunidad, no la aprovecharon, ahí se ven. Yo no necesito de absolutamente nada de ustedes. ¿O creen que Dios necesite algo de nosotros, hermanos? Dios no necesita nada de nosotros. Y sin embargo, vino para reconciliarse con nosotros. Vino para decirnos: aquí estoy. Vino para decirnos: no te preocupes, ven a mí, ven a mí. ¿Por qué? Porque Él quiere restaurar esa relación de total y perfecta armonía con nosotros. Pero eso implica los otros 2 aspectos, hermanos. Los otros 2 aspectos implica. El pueblo de Israel vivió una situación difícil y complicada y no había paz en su corazón. No había paz en su corazón. ¿Por qué? Primero, porque estaban mal con Dios. Segundo, porque tenían a los enemigos a su alrededor. Tercero, porque al verse sitiados, muchas ocasiones tuvieron problemas para alimentarse, porque no había, y lo que había lo tenían que entregar de tributo. Entonces les costaba mucho trabajo poder alimentarse de la tierra. Había problemas en Israel. Y sin embargo, Dios
les da un mensaje de esperanza diciendo, yo estoy con ustedes, yo vengo a estar con ustedes. Y es importante la traducción que el Nuevo Testamento le da al término Emmanuel. Dios con nosotros. Dios entre nosotros, a pesar de lo que nosotros somos. Y tendríamos que preguntarnos, hermanos, si nosotros no valemos nada, si no somos absolutamente nada delante de Dios, y a pesar de eso, Él ha venido a reconciliarse con nosotros, la pregunta es, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué, hermanos? ¿Nosotros buscamos la reconciliación con el que estamos mal? ¿O dejamos que las cosas vayan fluyendo y pues que se vaya olvidando y se vaya enterrando con el tiempo y ahí quede? Hermanos, nada de lo que nosotros tengamos en contra de alguien se va a poder enterrar. Va a salir tarde o temprano. ¿Qué esperamos? ¿Que las cosas sean peores y que ya no haya solución? No, hermanos. Si Dios se reconcilió con nosotros y nos trajo paz, es nuestro deber reconciliarnos con el que está a nuestro lado, con aquel a quien hayamos ofendido, con aquel a quien hayamos lastimado, con aquel a quien hayamos herido, porque Dios quiere que entre nosotros haya una completa armonía, pero también quiere que haya una completa armonía entre nosotros y lo que Él ha creado y ha puesto a nuestra disposición. Cumplamos con el cuidado de la obra de Dios. Solamente así, hermanos, podremos entender que lo que Dios busca es la paz. Y que podamos decir, así como el pueblo de Israel, Ebenur Shalom Alejem, la paz de Dios sea contigo. El Salmo 122 en su versículo 6 termina diciendo, orad, pedid por la paz de Jerusalén. Nosotros, ¿qué es lo que le vamos a pedir al Señor, hermanos? ¿Por la paz entre nosotros? ¿Se acuerdan del canto de los ángeles cuando se presentaron después de que nació Jesús? Gloria a Dios en las alturas. ¿Y en la tierra qué? Paz. Fíjense, no dijo gozo, no dijeron gozo, no dijeron alegría, dijeron paz. ¿Por qué? Porque era el momento de la reconciliación entre Dios y nosotros. Hermanos, ese es otro de los sentidos de la Navidad, la reconciliación que debe haber entre Dios y nosotros, entre nosotros y nosotros mismos, que es el semejante que está a nuestro lado, entre nosotros y la obra creadora de Dios. Podremos decir confiadamente, la paz de Dios sea sobre ti, o nos quedaremos a media. Ojalá, hermanos, ojalá que podamos vivir la paz de Dios. Que el Señor nos bendiga. Busquemos, hermanos, en nuestros